Bueno, antes de que me olvide, estas homilías de esta novena que estamos haciendo sobre los orígenes de la Iglesia, bueno, la van a poder ver. Yo no es que quiero hacerme propaganda, pero bueno, para que la puedan ver, es así. Un canal de YouTube que se llama Padre Gonzalo Ciperiani, que ese soy yo. Padre Gonzalo Ciperiani. Ahí en ese canal ya a partir de mañana voy a ir subiendo. Me costó un poco conseguir el programa para poder recortarlo, bueno, subir el volumen, todo eso, pero más o menos lo estoy logrando, así que a partir de mañana ya las pueden ver desde la primera, ¿no? Entran ahí busquen los orígenes de la Iglesia Católica. ¿Y por qué hemos querido hacer esto? Un poquito estaba pensando hoy, de hablar de los orígenes de la Iglesia Católica. Por ejemplo, vieron que en la tele a veces aparecen ahí la historia, ¿cómo era? Esas novelas brasileras. Había una hace poco, ¿cómo se llamaba? ¿Nunca han visto ninguna de esas novelas brasileras? Moisés, bueno, estuvo Moisés. ¿Qué otra hubo? Josué. Bueno, y la otra, la de Jesús, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Los 10 mandamientos, y aparecía la vida de Jesús. Bueno, ¿qué pasó en esa novela? A ver, por ejemplo, la vida de Jesús, la Virgen María, ¿cómo era? ¿No la vio? ¿No la vieron? Qué bueno, está buenísimo, me alegro. Yo pensaba que todo el mundo la miraba. Bueno, por ejemplo, en esa novela brasilera, porque ellos son de la Iglesia Universal, ¿vieron? Son evangélicos, pero de la Iglesia Universal, es como una iglesia nueva. Salía ahí la Virgen María, no era Virgen María, era la esposa de José, tenían un montón de hijos, nada que ver. ¿No la vieron? ¿Alguien la vio? Claro. Bueno, pero justamente por eso tenemos que ir a las fuentes de esto, ¿no? No quedarnos con una interpretación que hace, por ejemplo, esta gente de la Iglesia Universal. Por eso es que nosotros, bueno, es importante conocer los orígenes de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, sobre la Virgen María, ¿a dónde tenemos que leer nosotros? En los Evangelios. Y en los Evangelios María tiene un solo hijo, que es Jesús, concebido por obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y cuando se dice, hay una palabra griega que es adelphos, que son los parientes de Jesús, los primos hermanos. Imagínense, en general las familias vivían en un solo lugar y los hermanos se hacían la casita acá y el otro en la misma pared, pero del otro lado se hacía la otra casa, que los vecinos tampoco sabían bien quién era hermano de quién. Entonces decían, ahí viven los Vázquez, ahí viven los Ramírez, ahí vive José Carpintero y todos los parientes, los primos, ¿no es cierto? Bueno, Jesús era primo de Santiago, era primo de Juan, ¿bien? Y cuando la Biblia dice adelphos, son los primos, es decir, parientes carnales de Jesús, ¿bien? Bueno, eso lo quería decir porque, ¿qué pasa? A veces la formación que tenemos nosotros no es tanto ni de la fuente ni de la Biblia, sino a veces de la tele. Pero bueno, quizás menos de lo que yo pensaba y mejor así. Bueno, hoy vamos a hablar de los padres, dijimos, apologistas griegos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué quería decir padres apologistas? ¿Qué es hacer apologética? La palabra medio difícil. Bueno, los padres que defendieron el cristianismo sería. Ustedes se acuerdan, yo les dije que había una serie de calumnias contra los cristianos, ¿bien? Muchas veces, se decían cosas que no eran así, ¿no? Hubo algunos escritores, unos filósofos y escritores romanos que escribieron contra el cristianismo. Un tal Frontón, un tal Luciano de Samosata, Celso y Marco Aurelio. Marco Aurelio fue un emperador filósofo que también habla de los cristianos. Todos estos hablan mal de los cristianos. Había, por ejemplo, cosas que decían ellos. No se puede entender el mensaje cristiano. Solamente para los fanáticos es aceptable, decían. Y después decían también, la fe de los cristianos es una fe ciega. Creen sin que la razón pueda iluminar la lógica de su fe. Y se los acusaba de tres cosas principalmente.
de impíos y ateos, en primer lugar. ¿Por qué? Porque ellos no respetaban la religión romana, no hacían sacrificio a los ídolos romanos, Roma tenía un culto a la diosa Roma y al emperador. Y a ninguno de los dos los cristianos respetaban este culto, es decir, ellos no practicaban, ¿no es cierto?, cuando se hacían sacrificios a los dioses o a estos, a Roma o al emperador. De hecho, muchas veces lo que pedían en las persecuciones era que los cristianos sacrificaran ante la estatua del emperador, cosa que muchos no aceptaban, ¿no? Los que aceptaban apostataban, era una apostasía. Ayer hemos hablado un poquito de eso, era un pecado muy grave, pero bueno, después de las persecuciones, ¿se acuerdan? San Cipriano, junto con el Papa Cornelio, dicen, bueno, el pecado de apostasía, si uno está realmente arrepentido y hace penitencia, también puede ser perdonado. ¿Bien? Entonces se los tenía por impíos, no porque no creyeran en Dios, porque creían en Dios, pero ¿qué decían los cristianos? A diferencia de todos los demás, que el único Dios es Dios Padre, que tiene su Hijo Jesucristo, que también es Dios. Y entonces, bueno, ellos decían, bueno, ellos creen en Jesucristo, en Dios Padre, pero en ningún otro Dios. Entonces los trataban de impíos. Los trataban de inmorales. Había una serie de calumnias de inmoralidad respecto de los cristianos, ¿no? Que en sus ritos hacían cosas inmorales, comían la carne humana y la tercera era esa, antropófagos e inmorales, ¿no? Que se juntaban, había Celso, creo que es, en un escrito que se llama Joalecinos Logos, el discurso verdadero, tiene un escrito que se llama así, Celso, va a decir, hay un rito que hacen los cristianos, tienen un perro atado, el perro está con la cadena y encienden una vela cerca del perro. Cuando el perro voltea la vela, ahí se arma, ¿no es cierto?, todo el lío, se comen ¿no es cierto?, al bebé y bueno, y todo eso. Eso decía Celso. ¿Bien? Bueno, era una calumnia terrible. Por eso va a ser necesario que otros pensadores y escritores cristianos refuten estas cosas. ¿Por qué ellos no conocían bien los ritos cristianos? Porque existía el secreto arcano, es decir, los cristianos no podían comunicar los misterios, los sacramentos, a los paganos. Se cuenta el relato de un gobernador de Roma que su mujer era cristiana. Estaba en ese momento un papa conocido, el Papa Clemente, y este señor quería saber qué es lo que pasaba en la liturgia y entró a la iglesia sin ser bautizado y sin tener fe. Y cuando entró quedó ciego. Bueno, después el Papa Clemente, que es el Papa famoso, Clemente, el de la carta, le devuelve la vista y este hombre se convierte. ¿Bien? Hay una iglesia de San Clemente en Roma donde está pintado todo este suceso muy bonito. Bueno, es decir, no podían contarles los misterios a ellos. Entonces, ¿de dónde sabían los paganos algo de los cristianos? Y a veces, supongamos, incautaban una casa de cristianos, conseguían un Nuevo Testamento, leían algo, mirá, acá subió en un burro. Bueno, y después decían que los cristianos adoraban el burro crucificado, esas cosas, ¿ven? Bueno, entonces tuvieron que existir estos, y la antropofagia, como les digo, ¿no? Ellos, claro, comían la carne de Cristo. Y sí, Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan dice, hay que comer, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá la vida eterna. Imagínense, cuando agarraban este texto los paganos o escuchaban de atrás de una pared, les decía yo que existían estas paredes de madera, ¿no?, en las casas humildes. Bueno, muchas veces entonces ellos se quedaban con eso, comen la carne de un hombre. Bueno, por eso existieron estos apologistas. Algunos hicieron una apología más dirigida al pueblo y otros directamente al emperador. Por ejemplo, tenemos un tal Arístides que es de Atenas, ¿no? Y entonces este hombre defiende el cristianismo. Vamos a leer un poquito a ver qué es lo que él dice, ¿no? Dice, los cristianos toman su linaje de Jesucristo,
Este es confesado como Hijo de Dios Altísimo, descendiendo del cielo por medio del Espíritu Santo para la salvación de los hombres, y engendrado de una Virgen Santa, sin fecundación ni pérdida de la virginidad, tomó carne y se mostró a los hombres con el fin de apartarlos del error del politeísmo. ¿Ven? Justamente también los cristianos contraatacan a los paganos en estas defensas. ¿Bien? Y una vez cumplido su maravilloso designio, gustó la muerte por medio de la cruz, por su libre voluntad, según un grandioso designio. Y después de 3 días volvió a la vida y subió a los cielos. La gloria de su venida puedes conocerla, emperador, le está escribiendo al emperador, si quieres, leyendo la que ellos llaman Escritura Santa de los Evangelios. Parece que este Arístide vivía en Atenas y en una ocasión el emperador viajó a Atenas y al parecer en ese momento el emperador Adriano, Tito Adriano, en ese momento él le hizo llegar esta defensa del cristianismo, ¿no? Bueno, después tenemos a otros, por ejemplo uno que ya hemos nombrado que se llama San Justino Mártir, que este señor era de Palestina y tenía un llamado como a ser filósofo. Y un día, caminando por la orilla del mar, se le aparece un anciano y le empieza a explicar cuál es la verdadera filosofía. Que la verdadera filosofía es la contenida en las Sagradas Escrituras. Y miren lo que dice él mismo. Dice, sentí que se encendía un fuego en mi alma y se apoderaba de mí el amor a los profetas y a aquellos hombres que son amigos de Cristo. Y reflexionando conmigo mismo sobre los razonamientos del anciano, hallé que esta sola es la filosofía segura y provechosa. De este modo, pues, y por estos motivos, soy yo filósofo, y quisiera que todos los hombres, poniendo el mismo fervor que yo, siguieran las doctrinas del Salvador. ¿Ven? Cómo este hombre se enamora de la verdad, y a tal punto se enamora de la verdad que inicia un viaje a pie en esa época, hasta Roma, y va enseñando, y en Roma instituye podríamos decir, una escuela de catequesis. ¿Bien? Bueno, él va a morir mártir hacia el año 165. Tenemos las actas, ayer hablamos de los mártires, bueno, las actas del martirio de San Justino y sus compañeros, junto con otros 4 o 5, murió mártir. Bueno, San Justino escribió 2 apologías, es decir, 2 escritos defendiendo el cristianismo contra las calumnias y proponiendo al emperador, mostrándole cuál es la verdadera fe. Por ejemplo, San Justino tiene cosas impresionantes respecto de muchos misterios de la fe, de la Virgen María, habla de la Eucaristía. Vamos a leer algo de la Eucaristía. Miren, dice, después del baño bautismal, llevamos al que ha venido a creer y adherirse a nosotros, a los que se llaman hermanos, en el lugar donde se tiene la reunión, con el fin de hacer oraciones en común por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado y por todos los demás, esparcidos por todo el mundo, con todo fervor suplicando, se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, mostrarnos hombres de recta conducta en nuestras obras y guardadores de lo que tenemos mandado, para conseguir así la salvación eterna. Y después, bueno, va a hablar de la Eucaristía. Al fin de las oraciones nos damos el beso de la paz, luego se presenta pan y un vaso de agua y vino al que preside de los hermanos, es decir, el sacerdote. Y él, tomándolo, tributa alabanzas y gloria al Padre de todas las cosas por nombre del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo una larga acción de gracias por habernos concedido estos dones que de él nos vienen. Cuando el que preside ha terminado las oraciones y acción de gracias, Eucaristía, se dice acción de gracia en griego, todo el pueblo presente asiste diciendo amén, que en hebreo significa así sea. Y cuando el que preside ha dado gracias y todo el pueblo ha hecho la aclamación, los que llamamos ministros o diáconos dan a cada uno de los asistentes algo de pan y de vino y agua sobre el que se ha hecho la Eucaristía, acción de gracia, y lo llevan asimismo a los ausentes, a la comunión, ¿no es cierto?, a los enfermos.
Esta comida se llama entre nosotros Eucaristía, y a nadie le es lícito participar de ella si no cree ser verdaderas nuestras enseñanzas y se ha lavado en el baño del perdón de los pecados y de la regeneración, viviendo de acuerdo con lo que Cristo nos enseñó. ¿Ven cómo nuestra fe católica es católica desde siempre? Acá esto es del año 150. Es decir, unos 110 años después de que Cristo subió al cielo. Bueno, ya hemos hablado incluso de escritos mucho anteriores, ¿no? Bueno, en cuanto al cristianismo y la filosofía, dice Justino Mártir y el pensamiento, podemos decir, yo mismo cuando seguía la doctrina de Platón, oía las calumnias contra los cristianos, pero al ver cómo iban intrépidamente a la muerte, el martirio, y a todo lo que se tiene por espantoso, me puse a reflexionar que era imposible que tales hombres vivieran en la maldad y en el amor a los placeres. Porque qué hombre amante del placer, qué intemperante y que tenga por cosa buena devorar carne humana, pudiera abrazar alegremente la muerte, que ha de privarle de sus bienes, y no trataría más bien de prolongar indefinidamente por todos los medios su vida presente y ocultarse a los gobernadores, cuanto menos soñar en delatarse a sí mismo para ser muerto. ¿Ven cómo defiende, ¿no es cierto?, de las calumnias que se han presentado contra los cristianos? También yo, al darme cuenta de que los malvados demonios habían echado un velo a las divinas enseñanzas de Cristo, con el fin de apartar de ellas a los otros hombres, desprecié lo mismo a quienes tales calumnias propalaban que al velo de los demonios y la opinión del vulgo. Declaro que todas mis oraciones y mis denodados esfuerzos tienen por objeto el mostrarme como cristiano. No que las doctrinas de Platón sean simplemente extrañas a Cristo, pero sí que no coinciden en todo con él. Lo mismo que las de los otros filósofos, como los estoicos o la de los poetas o historiadores, porque cada uno de estos habló correctamente en cuanto que veía que tenía por connaturalidad una parte del logos, como semilla de Dios. Pero es evidente que quienes expresaron opiniones contradictorias y en punto importantes no poseyeron el conocimiento inefable ni un conocimiento intachable. Es decir, los mismos filósofos, aunque llegaron a ciertas verdades, como decir, bueno, existe el alma, existe Dios, es buena la virtud, sin embargo después iban y sacrificaban a los dioses, ¿no? Entonces eran incoherentes. Bueno, la filosofía fue una preparación a Cristo, pero era imperfecta. Justino no la rechaza, pero sí dice que el cristianismo es la verdadera filosofía y que nos da la salvación. Tenemos otros, Tasiano el Sirio, pero bueno, vamos a pasar a uno muy interesante, Atenágoras de Atenas, Melitón de Sardes. Este Melitón de Sardes se lee de él una homilía sobre el Sábado Santo en el oficio litúrgico de los sacerdotes y de las religiosas, justamente el Sábado Santo. Pero vamos a terminar con una muy linda carta, la carta de Diogneto, el cual nos habla de los cristianos. La carta de Diogneto. Y dice así. Bueno, es de un autor anónimo, perteneciente tal vez a Alejandría, es decir, a lo que es Egipto. Bueno, la obra fue hallada en Constantinopla en el año 1436. Dice así de los cristianos en el mundo Diogneto. En cuanto al misterio de la religión propia de los cristianos, no esperes que lo podrás comprender de hombre alguno. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. En efecto, en lugar alguno establecen ciudades exclusivas suyas, ni usan lengua alguna extraña, ni viven un género de vida singular. Es interesante que el cristianismo, para expandirse, no usó ningún medio extraordinario. ¿Saben cómo se expandió? Por los mares, en los barcos, por las vías que había de Roma, es decir, en los viajes. San Pablo nos muestra cómo él mismo ha evangelizado a veces en algún viaje. Así, en la vida cotidiana, es decir, los cristianos trabajaban, los cristianos pagaban impuestos, si un cristiano tenía, ¿no es cierto?, gente, le pagaba, si era empleado, le pagaban a él. Bueno,
La doctrina que les es propia no ha sido hallada gracias a la inteligencia y especulación de los hombres curiosos, ni hacen profesión, como algunos hacen, de seguir una determinada opinión humana, sino que habiendo en las ciudades griegas o bárbaras, según a cada uno le cupo en suerte, y siguiendo los usos de cada región, en lo que se refiere al vestido, a la comida y a las demás cosas de la vida, se muestran viviendo un tenor de vida admirable, y por confesión de todos extraordinario. Habitan en sus propias patrias, pero como extranjeros. Participan en todo como los ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña les es patria y toda patria les es extraña. Se casan como todos y engendran hijos, pero no abandonan a los nacidos. Dijimos el otro día que uno de los signos de decadencia de Roma era que empezaron a practicar el aborto y también a abandonar los hijos, cosa que también hacían muchas ciudades griegas. Ponen la mesa común, pero no el lecho, es decir, comen juntos, pero no comparten la cama. Viven en la carne, pero no viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los desconoce y con todo se les condena. Son llevados a la muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Les falta todo, pero les sobra todo. Son deshonrados, pero se glorían en la misma deshonra, calumniados y en ellos son justificados. Se los insulta y ellos bendicen, se los injuria y ellos dan honor. Hacen el bien y son castigados como malvados. Ante la pena de muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos les declaran guerra como a extranjeros y los griegos los persiguen, pero los mismos que los odian no pueden decir por qué los odian. ¿Ven? Cómo es impresionante esto, ¿no? Bueno, yo me emociono un poquito. Bueno, esos son los cristianos y esos somos nosotros y eso tenemos que ser, ¿no? La luz del mundo y la sal de la tierra. Ave María Purísima.